Perfecto. Buenas noches, estimados jóvenes. Buenas noches, estimada tutora Ochoa Marixa. Soy el alumno Zacatenori Damián Israel de la carrera de Derecho. Estoy cursando el 8º semestre. Esta capacitación es sobre práctica 2 y asimismo le voy a hablar sobre la delincuencia juvenil. Espero que sea de agrado y pongan mucha atención, ya que en el ámbito que estamos viviendo, los jóvenes son más vulnerables a ingresar a una pandilla o consumir drogas son más vulnerables. El tema que les voy a hablar es sobre la delincuencia juvenil. Introducción. La delincuencia juvenil se ubica en el Ecuador dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria, pobreza, desempleo, el narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar. La violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos. Y en general, del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de vida en la sociedad, donde los estilos de vida de los jóvenes son catalogados como las formas de delincuencia. La delincuencia siempre ha existido y siempre existirá, también la juvenil, aunque a tenor de los datos arribados indicados no se ha percibido un aumento en los casos, sí ha experimentado un cambio cualitativo y cuantitativo de las conductas violentas y delictivas de los jóvenes. El patrón tradicional de la delincuencia en esta franja de edad se centraba en delitos y faltas contra la propiedad, pero en unos años a esta parte se han incrementado los episodios delictivos de jóvenes, cada vez más jóvenes, destinados a infligir daño cada vez más grave de forma voluntaria tanto a bienes materiales como a personas. Definiciones generales. La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de diversas variables que interactúan entre sí. No se puede atribuir a una causa concreta ni se puede analizar de forma aislada. Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe explicarse desde muchos puntos de vista: el criminológico, el sociológico, el psicológico, el educativo y el penal, entre otros muchos. La delincuencia juvenil es un fenómeno de la sociedad actual que refleja la creciente frustración social que sufren los jóvenes, víctimas de discriminación y exclusión, adoptan estilos de vida violentas, convirtiéndose en inadaptados sociales. La delincuencia juvenil se transforma de una estrategia de sobrevivencia juvenil siendo parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos. La sociedad tiene el deber de entregar a los jóvenes el derecho de llevar una vida digna, inclusiva e igualitaria, velando por un bienestar socioafectivo. Hay que entender las personas que no habiendo cumplido la mayoría de edad han infringido una norma penal. Dos son, por consiguiente, las notas que lo definen, que se trate de un menor de edad y que la conducta, ya sea por acción u omisión, esté tipificada penalmente. Esta segunda condición deriva del principio de legalidad penal. Se concreta en la mayoría de países en una remisión del Código Penal de Adultos, en lo que la definición del comportamiento que se quiere sancionar se refiere. La delincuencia juvenil se transforma en violencia. La violencia dirigida contra uno mismo se subdivide en comportamiento suicida y un automaltrato. Lo primero comprende las ideas suicidas, los intentos de suicidio y los suicidios consumados. En cambio, de automaltrato comprende actos tales como la automutilación.
Los derechos reconocidos en el Ecuador. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, efectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. La protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad digna y equidad. Todos los niños y niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia de sus progenitores, representantes o familiares. Las problemáticas y las causas, los efectos. Causa de la sociedad que perciben la delincuencia juvenil se resumen en desintegración familiar, crisis económica y pobreza o drogas y alcohol. En psicología, más allá de las causas que inducen a un joven a cometer delitos, se estudian los factores que influyen en la delincuencia juvenil que definen mejor la situación general. Algunos de los factores son índice de desempleo, índice de integración familiar, índice de drogadicción, índice de escolaridad, ineficiencia de las autoridades, impulso hacia el deporte. Medidas tomadas por el Estado. La prevención es una acción social que tiene por objeto evitar la aparición de fenómenos o conductas potencialmente peligrosas y se contrapone al control que implica reaccionar frente al delito cometido. Se pueden distinguir tres clases de prevención, aunque estrictos en un solo, las dos primeras constituirán labor preventiva. A. Primaria. Es la dirigida a un amplio sector de población en un área determinada, independientemente del riesgo de que cada persona tiene que cometer algún delito. Normalmente se concreta en estratégicas dirigidas a aumentar el bienestar de ese grupo de individuos. B. Secundaria. Es la que encamina hacia personas o grupos en los que se han detectado ya problemas o conductas que de no impedirlo pueden derivar en la comisión habitual de delitos. C. Terciaria. Es la que se dirige a los jóvenes que ya han entrado en contacto con el sistema policial y legal por haber delinquido, siendo su finalidad la de prevenir la aparición de futuros comportamientos delictivos. Así definida, esta clase de prevención, al incardinarse en una acción más amplia de corrección del delito cometido, se identificará con el tratamiento, el cual persigue ambas finalidades. Conclusión. Generar una política estatal bien definida ayudaría a minimizar el problema social de la delincuencia juvenil. El delincuente juvenil no responde solo al estereotipo que lo caracteriza como una persona de sexo masculino, ambiente marginal, extranjero o de grupos minoritarios. La violencia en la niñez y adolescencia también es cometida por menores de edad de entornos sociales adaptados o incluso favorecidos, sin que miden los problemas de drogas, maltratos previos, pobreza o desestructuración familiar. La violencia a estas edades también puede ser cometida por niños que, aunque son agresores en menor medida que los chicos, no deben ser olvidadas en cuanto a necesidades de tratamiento y programas de reinserción diferenciados y adaptados a la realidad social actual. La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de las diversas variables que interactúan entre sí. No se puede atribuir a una causa concreta ni se puede analizar de forma aislada. Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe explicarse desde muchos puntos de vista. El criminológico, el sociológico, el psicológico, el educativo y el penal, entre otros muchos. Muchas gracias por su atención. Gracias, estimado Damián. Muy importantes estos dos temas.
muy elocuentes a la situación, a la realidad social que se vive hoy en día en nuestro país, en la sociedad, como personas, como, como ayudante de la comunidad. eh, me, me he propuesto, me he empoderado en este tema, en estos dos temas, por por la situación del compromiso que adquirí con el estudiante Damián Israel Saca Tenorio, estudiante de la UTPL, cursa el 8º semestre y está realizando su práctico en 2. Entonces, como les decía, me he constituido en el factor vinculante para que el compañero pueda realizar de mejor manera todo este proyecto investigativo, ¿sí? Asimismo, acotar al tema que es importante, constituirnos en lo que son los derechos de los jóvenes, en lo que es en lo que viene a ser la delincuencia juvenil. Derechos, muchas personas hablamos de derechos, como jóvenes hablamos de derechos, y obviamente los tenemos, ¿sí? Pero antes de ello también tenemos que hacer un punto de conciencia y de adquirir obligaciones, ¿sí? Ser respetuosos del mismo Estado como personas. Primeramente, valorarnos nosotros mismos, a partir de los valores que hoy en día se están perdiendo. Entonces, todo tiene una consecuencia que desemboca en estos temas de la delincuencia juvenil, de muchos jóvenes, niños, consumiendo drogas, alcohol, sujetos a a muchos riesgos sociales que hoy en día atraviesa nuestra sociedad. Entonces, esto nos empodera y nos encamina como jóvenes, ustedes, ser partícipes a toda su comunidad, a su familia, de que entendamos bien las cosas, que entendamos bien nuestros derechos y que hagamos un examen de conciencia, porque somos personas que ya tenemos una conciencia, un estatus moral, mental formado para poder direccionarnos hacia un futuro, ¿sí? Estamos, la mayoría están en un proceso educativo, son estudiantes y eso tenemos que transmitirlo a nuestras familias y empoderarnos en ese tema, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos derechos, como les decía, la Constitución es muy garantiza de derechos, es demasiado garantiza de derechos. Tenemos muchos derechos para poder exigir, ¿sí? Y obviamente nos respalda, ¿sí? La ley de la juventud, las políticas públicas, tratados internacionales, todos en su ámbito de aplicación, ¿sí? Fomentan derechos, nos protegen en todo sentido. Si bien es cierto, mea culpa del Estado, pero antes de eso tenemos que generarnos nosotros, ¿no?, nuestro autocontrol de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que vamos a hacer y de lo que queremos ser a futuro. Queremos ser o pasar a ser una parte de la sociedad a un futuro, que sirvamos a un país, que saquemos adelante el desarrollo de una sociedad o a su vez una sociedad perdida. Entonces en ustedes está, jóvenes, fomentar, y para eso son estos temas, para hacer un examen de conciencia, de mejorar nuestra calidad de vida, fomentar valores, rescatar valores, ayudarnos nosotros mismos, autoeducarnos en el sistema preventivo de valores que se lo está perdiendo. Si bien, como lo decía el compañero Saca, la delincuencia juvenil es un tema muy preponente que hoy en día se está dando. Ustedes verán todos los días los noticieros, la realidad social que está viviendo nuestro país, la inseguridad, y es un tema que predomina mucho y incide en la sociedad, en el desarrollo incluso económico, social, político, cultural, religioso de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿Por qué? Porque está afectando esto. Entonces ahora tenemos el resultado de quizás lo que hemos hecho mal como Estado, como personas o como padres anteriormente. Entonces,
que más que ustedes jóvenes comprendan y vean la realidad. Y este tema es muy importante para que ustedes se den cuenta. Que nada, las causas que percibe la delincuencia juvenil se resumen en, qué sé yo, en desintegraciones familiares, crisis económicas, la pobreza, drogas, alcoholismo, problemas psicológicos, afectaciones, agresiones sexuales, todas esas cosas. También incide el desempleo, la integración familiar, ¿sí? Entonces, esto nos da para mejorar como jóvenes, ¿sí? Si bien es cierto, el Estado tiene una gran responsabilidad y protege, ¿no? Hay muchas leyes, muchas legislaciones nacionales, internacionales, derechos humanos, que nos da para proteger jóvenes, niños, pero no en sí, no engloba. El Estado es difícil que pueda, pueda apoderarse de cada familia. Ustedes ya como jóvenes tienen un criterio formado. Hoy en día tenemos muchos avances tecnológicos de forma simplificada. Acceso a la educación, acceso a la información, redes sociales. Hay mucho, hay mucho, hay muchos beneficios, hay muchas comodidades, pero asimismo eso tiende a tener muchas desviaciones en diferentes causas negativas para una sociedad. Entonces, como pienso que como universidad, la cual el compañero Saca está cursando una profesión para en un futuro ser un futuro conocedor de derechos, ¿sí? Un profesional, se está enmarcando en estos temas para llegar a la sociedad, a la comunidad de cada sector, para comprender y hacer comprender estos temas y de en sí poder rescatar valores y poder ayudar a nuestra comunidad, para poder rescatar a nuestra comunidad, hacer entender los derechos que se tienen, las obligaciones y de qué forma podemos mejorar nuestro estilo de vida y más aún no caer en actos ilegales, ¿sí? Actos ilegales que deriva de la delincuencia juvenil. Entonces, como, como coordinador vinculante del señor Saca, les agradezco la presencia de todos ustedes, la, la amplitud que han tenido al tema y espero que hayan comprendido y que hayan sacado sus conclusiones positivas en todo tema eh, que sea de materia educativa es positivo. Es positivo en todo ámbito, desde cualquier campo que lo podamos comprender. De una forma o de otra, todos podemos entender y enrumbarnos hacia un mismo camino. ¿Alguna situación de parte de ustedes? Por favor, la pueden manifestar. Estamos para escucharles, para debatir el tema. De mi parte, como estudiante, quiero agradecerles, señores, estimados jóvenes, por ser los oyentes y escuchar y tengan un poco más de conocimiento sobre los derechos que tienen los jóvenes y más aún, ya que son inversos y son vulnerables a caer sobre la drogadicción, cometer muchos delitos y el cual eso no es acorde. Y es por eso que se dio esta capacitación para que se tenga conocimiento y se haga conciencia y se pueda transmitir más a los jóvenes que vienen atrás de nosotros y así ser una sociedad del bien para el país mismo y para la familia que al cometer un delito o en desviarse del camino del bien, atrás de nosotros tenemos la familia y es lo que sufren. Les agradezco mucho, señores jóvenes, por escuchar y tenemos que practicar cada derecho y darlo a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias.